Bienvenidos a un nuevo capítulo de Business Journey. A veces el camino profesional nos lleva por rutas inesperadas, transformando nuestra visión del éxito. Hoy nos acompaña Boris Espinosa, docente de la UES y un profesional que dio un giro fascinante a su carrera, cambiando el mundo de los números y las finanzas por el desarrollo integral de las personas. Boris nos compartirá su evolución desde sus días de maestría hasta su riguroso recorrido doctoral, un camino que lo llevó a profundizar en la esencia del liderazgo. Su trabajo de investigación es una intersección poderosa entre la dirección de personas y la estrategia, planteando un enfoque que pocos se atreven a explorar: la conexión vital de las competencias profesionales con la antropología, las virtudes y la filosofía. Acompáñame a descubrir por qué la verdadera estrategia de negocio no solo se mide en balances, sino en la profundidad ética y humana de quienes la ejecutan. Una charla para entender que detrás de cada gran profesional debe existir una base sólida de valores y propósito. Iniciamos este viaje de conocimiento y reflexión junto a Boris Espinosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Business Journey, este espacio en donde conversamos con profesores, alumnos y todo el entorno académico que nos une en nuestra escuela de negocios. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar a Boris Espinosa, un profesional del área de talento humano que tiene un profundo involucramiento con los temas de estrategia, pero también desde la perspectiva humana, y vamos a compartir algunos elementos que hace a este profesional y profesor de nuestra universidad una persona diferente. Boris, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, César, por este espacio. La verdad es que me agrada muchísimo estar en esta universidad que la verdad es cuna de gente de bien, pero también un lugar en el que las personas salen transformadas. Así que para mí es un gusto enorme poder compartir contigo este espacio y bueno, aquí estamos. Gracias, Boris. Te conocí desde la perspectiva del talento humano y de dónde nació también, no solamente desde la perspectiva profesional, sino también ese interés por compartir, enseñar y la docencia. Te va muy bien también en las clases. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en la docencia. Bien, bueno, un poco va a ir relatando parte de esta ocasión. En la primera base como de mi constructo profesional, trabajé casi 8 años en el área financiera. Me gustaban muchísimo los números, tenía gran vocación para trabajar con los números, con estados financieros, presupuestos, y hay un quiebre profundo en mi vida profesional en la que yo descubro mi propósito en el 2015 y decido darle un vuelco completo a mi carrera profesional y hago algo que en recursos humanos se llama reskilling. ¿Verdad? Le doy la vuelta completa y hago una especie de, luego de haber trabajado 8 años en el mundo de las multinacionales, me voy fuera del país, tengo 1 año y medio en el cual reformulo todo, me replanteo todo. Haces tu maestría ahí, ¿verdad? Hago una maestría en la Universidad de Navarra, una maestría en dirección de personas en las organizaciones, que fue realmente una experiencia brutal, muy enriquecedora, porque combinaba muchísimo la parte financiera, manejo de negocios, recursos humanos como el que aporta al negocio, a la estrategia, y por otro lado pues también sirvió para poder trabajar con gente. En mi experiencia anterior yo había trabajado con gente y había esa semilla de poder desarrollar personas, trabajar con personas, profesionalizar equipos humanos, crear equipos de alto rendimiento. Y entonces en esa estancia larga que termina con un proceso de concentración en negocios en Barcelona, en el IESE, pues yo le doy un vuelco completo y descubro pues que la educación es una gran vía para poder transformar la sociedad. Entonces de ahí en adelante he venido combinando empresa y educación, porque pienso que la educación te da el constructo técnico y por otro lado la empresa te permite aplicar de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a la estrategia, de acuerdo a la visión de negocio,
todo aquel constructo técnico que se aprende dentro de la academia, ¿no? ¿Y cómo sale esa palabra que dijiste, la vocación de querer enseñar y de compartir? Aún recuerdo esa llamada cuando me dijiste, César, quiero compartir toda mi experiencia y todo lo que he aprendido en mi maestría y en el trabajo a los alumnos. Cuéntanos un poquito de dónde nace esa vocación. Bueno, esta vocación nace efectivamente en dos partes importantes, ¿no? Luego de haber venido de la Universidad de Navarra y antes de llegar a Ecuador, estuve muy vinculado a desarrollar clubes de formación en la Universidad de Navarra. Y teníamos un club súper chévere que se llamaba el Pacharán Intelectual. El Pacharán Intelectual es una bebida de Pamplona que se arma de una endrina que es de color roja y es muy apetecida porque en Pamplona hace mucho frío y la gente toma pacharán y para un poco equilibrar ese frío con el calor de esta bebida. Y teníamos este espacio, este club en Pamplona en la que venían muchos jóvenes semanalmente. Y la verdad es que el haber liderado es parte de este proyecto que tuvo una vigencia espectacular y que todavía sigue en la Universidad de Navarra. Luego evolucionó y le llaman el Baileys intelectual ahora, ¿no? Porque también se lo ha mezclado con una segunda bebida. Pero eso fue aquello que despertó, ver cómo los jóvenes, en los jóvenes de la universidad le brillaban los ojos cuando conocían la verdad o cuando se acercaban más a la verdad, ¿no? Porque, claro, vivimos quizás en una sociedad en la que muchas cosas son relativas. Vivimos en una posmodernidad en la que no existe quizás verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, para verdad, esos estudiantes, efectivamente. Claro, la verdad un poco para esos estudiantes y también yendo un poco a filosofía básica, ¿verdad? Se dice que la verdad es la adecuación de algo con la realidad, ¿no? Si nosotros salimos de aquí y decimos, pues bueno, hay un sol inmenso, ¿no? Y todos lo podemos ver, pero hay alguien que dice, no, está de noche y bueno, quizás esa persona tendrá algunos problemas de percepción de la realidad, pero la realidad es la evidente, la que podemos palpar, ¿no? Con la que nos podemos encontrar. Entonces, en ese encuentro con la verdad o ese encuentro de voluntad de los estudiantes, fue aquella catapulta que me hizo ver merece la pena profundamente entregar la vida a la formación de jóvenes. Y es una tarea que responde efectivamente a la vocación, ¿verdad? Porque tú dices, esto me transforma por dentro. Claro, el profesor se vacía porque va y lo da todo, pero o porque procura darlo todo, porque procura tener la mejor práctica, porque procura estudiar el último paper o mirar cuál puede ser el método tecnológico para poder llegar al estudiante, pero al final termina llenado por ese encuentro de voluntades en la clase, ¿no? El estudiante que pregunta, que interpela, que le da la vuelta a la pregunta, y al final me di cuenta pues que es un espacio espectacular para trascender. Esa interacción de búsqueda de la verdad, entonces, ¿qué es lo que ocurre o lo que puede ocurrir en un tema? Ya vamos luego a retomar este tema filosófico, antropológico, y también sé que es una de tus pasiones, pero antes de llegar a ese punto, que está vinculado con tu doctorado, que ya nos vas a contar, cuéntanos un poco ahora ese vuelco que te dio esa maestría, esa instancia en España, y regresas al mundo del talento humano. Hoy sabemos que estás en una organización muy grande, y quiero que nos comentes un poco la realidad de las organizaciones y de los colaboradores en donde estamos viviendo 4 o 5 generaciones al mismo tiempo. Me refiero al fundador, que es un baby boomer, al que está liderando la organización, que es una generación X, pero luego vienen los millennials, los centennials, que estamos conviviendo o que están conviviendo en las organizaciones. Cuéntanos un poco ya desde la perspectiva organizacional, cómo se ve esa convergencia de generaciones en un mismo entorno para objetivos organizacionales. Muy bien. Bueno, hace algún tiempo se pensaba que el Departamento de Recursos Humanos era un departamento que se dedicaba en cierta manera como a conciliar las nóminas, ¿verdad? Que es una de las tareas más críticas y álgidas dentro de la labor profesional, ¿no? Pero yo pienso que con el tiempo esa evolución del norte de las organizaciones no es una ciencia, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero el 90% de las empresas en Ecuador son familiares y cada una de ellas han nacido con una perspectiva, incluso han logrado, de acuerdo a su estrategia, tener un éxito, ¿verdad? Y hoy por hoy, cada una de ellas pasan por un desafío, ¿no? Que es cómo poder retener, cómo poder consolidar
las perspectivas generacionales que tienen cada una de ellas, ¿no? Efectivamente, los baby boomers que juegan un rol fundamental dentro de la organización, ¿no? Esa experiencia, el aplomo, el no soltar, la tenacidad, la capacidad de orientar al resultado, la agudeza para los negocios, meterse, involucrarse, ¿verdad? Una generación X y Y, pues que también tienen una perspectiva más abierta a la innovación, a descubrir herramientas nuevas. Y por otro lado, pues ya la última tendencia entre los millennials y centennials, que ya tienen unas perspectivas diferentes, ¿no? Que te dicen, oye, me interesa. En la mañana escuchaba el otro día a una joven de 24 años que nos decía, yo me seteo en las mañanas. O sea, a mí dame mi espacio. De 7 a 9 yo voy a dedicar tiempo al gym todos los días. O sea, y obviamente ahora que tenemos un espacio también nosotros hemos evolucionado y las organizaciones han mutado y han evolucionado y hay los famosos horarios flexibles, ¿no? Y también por otro lado te dicen, perfecto, yo estoy este tema, no me estés respirando. Uno se atrevía a decir, no me respires en la nuca, déjame ser, ¿verdad? Y obviamente ahí es donde toca pues abrazar esas realidades en cierta manera y decir, oye, perfecto, me parece genial este tema que tus hobbies puedan ser descubiertos y desarrollados, pero cuidado y nos vamos al dark side de pensar de que las organizaciones pues no sé, ¿no? Confundir la palabra flexibilidad, que yo pienso que es algo importantísimo, esa conciliación vida-familia, pero por otro lado, cuidado, pasamos a pensar de que pues esto es un poco, como dice ahí, sin ¿no? control. Sin control, un laissez-faire, ¿no? Como voy ahí, yo voy buscando mi ritmo y no me preguntes mucho sobre los proyectos, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo, nos ha permitido ahora implementar, yéndonos a las metodologías ágiles, un sistema espectacular. Las metodologías ágiles nos enseñan que tú no necesitas controlar el total de los proyectos, sino que debes tener una visión modular, ¿verdad? Entonces, arrancas con las daily routines, que para nosotros, en mi caso, lo voy a hablar desde la perspectiva muy particular, ¿verdad? El inicio de semana, mapeo de los proyectos, avance de los proyectos, los bottlenecks que están en cada uno de los proyectos y al final de la semana, qué tanto ha avanzado ese proyecto. Seguimiento de resultados, obviamente. ¿No? Resultado. Y eso lo que nos permite, en cierta manera, es no enfrascarnos tanto en el micromanagement, que algunas veces agobia, por llamarle así a un centennial o a un millennial, pero que en cierta manera pues también te permite ir conquistando esas grandes metas que tú tienes previstas, ¿no? Y si bien vemos que eso es una tendencia de las nuevas generaciones, pero también tienes el de la generación X y el baby boomer, que tiene sus formas de controlar de manera diferente, que le ha venido funcionando toda la vida, por eso tienen lo que tienen y han logrado lo que tienen. ¿Qué pasa ahí cuando de pronto no hay ese entendimiento? Porque el X o la generación baby boomer es de mucho control porque piensa que solamente controlando va a obtener los resultados y se enfrenta a esa situación en donde, a ver, tiempo para el gimnasio, no, eso es después del trabajo, podría pensar uno, pero por otro lado también vemos la realidad de esa nueva generación que ese espacio le permite luego ser más eficiente y más productivo. Totalmente. Ahí yo creo que el otro día conversaba con un amigo, un gran profesional de recursos humanos y decía, oye, las organizaciones estamos ahora montando, dice, me parece raro, estamos montando oficinas de gestión del cambio. No somos la primera organización, nosotros estamos pasando también por un proceso chéverísimo de transformación organizacional, pero más allá de eso, está una tendencia ahora en las principales empresas de todo el Ecuador, el montaje de oficinas de transformación, oficinas de gestión del cambio, porque sabemos que la adopción, por ejemplo, y ahí quiero responder tu pregunta sobre cómo los baby boomers hoy por hoy también, yo pienso que están rompiendo algunos paradigmas, ¿no? Porque están saliendo a encontrarse con estas realidades y decir, bueno, yo que soy un baby boomer me han pedido que yo arme una oficina de gestión del cambio. Entonces, la gestión del cambio tiene dos pilares. Tiene el pilar técnico, que puede ser la adopción de un software, la adopción de un ERP, ¿verdad? En la que tú tienes que tener key users para que cascadeen ese cambio y para que implementen el cambio. Y luego tiene un pilar humano. Ese pilar humano es flexibilidad, capacidad de adaptarme, resiliencia, ¿verdad? Capacidad de saber que
ese software mundial o ese ERP mundial ha sido diseñado con unas características y que mi realidad no tiene que poco más y decir al software que lo replique, ¿no? Sino que yo me tengo que adaptar a esa buena práctica mundial. Entonces yo veo mucho eso, he visto a baby boomers siendo key users. Es decir, oye, te voy a comandar, arma la oficina de gestión del cambio. Que es adaptándose, que es totalmente la competencia opuesta, la resistencia al cambio que genera justamente estas tendencias, ¿no? Cambiemos un poco de tema porque también durante los últimos años esa pasión por la academia y la docencia te ha llevado a hacer un doctorado, que ya entiendo estás a punto de poder sustentar tu trabajo. Y está vinculado, como lo decíamos al inicio del programa, con este tema filosófico y antropológico. Cuéntanos un poquito qué estás investigando y qué te llevó a ese tema de investigación, Boris. Muy bien. Bueno, esta era una inquietud que la perseguía y que la dejé como en stand-by, ¿no? Yo soy un partidario de que siempre hay oportunidades para poder retomar y para recomenzar. Cuando terminó mi programa de estudios en el 2016, yo dejé en stand-by un proceso doctoral, ¿verdad? Llegué a Ecuador y consideré que para ese momento era lo mejor volver, involucrarme y comenzar a implementar cosas ya en recursos humanos, zambullirme en las realidades de las empresas. Y en ese camino se dio la oportunidad en el 2019, luego un proceso larguísimo en la Universidad Pontificia de Salamanca, porque obviamente hay cupos, tienes que hacer un proceso de admisión. 2020 arrancó la pandemia y en pleno 2020, cuando recién había arrancado la pandemia, recibí mi carta de aceptación a la universidad y pues luego pues ya he puesto un poco por medio cada uno de los hitos que se han cumplido desde ahí hasta ahora, ¿no? Y eso me ha llevado obviamente dimensionar esta parte también de recursos humanos y estudiar a un autor que se llama Juan Antonio Pérez López, que muchos le llaman el traductor de Aristóteles en el mundo contemporáneo. Y lo que yo estoy determinando en el estudio, este marco antropológico de la acción directiva y la teoría de la acción económica, son 4 componentes o 4 bisagras que sostienen las puertas de la humanidad, por llamar de alguna manera, que sostienen la puerta o la base humana de toda persona, de todo ese ser, que son las 4 virtudes cardinales. Entonces, ¿qué estoy haciendo con Juan Antonio Pérez López, este autor espectacular, fundador de muchas escuelas de negocio como el IS Business School? El IPAD en México. El IPAD en México, el INALDE en Colombia, el IDE en Guayaquil, ¿verdad? Lo que estoy haciendo en cierta manera con este autor que me ha inspirado tanto es desglosarlo, ¿verdad? Desglosarlo y poder estudiar su base metodológica, que son las 4 virtudes cardinales. ¿Cuáles son? Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Entonces, yo que estoy correlacionando, si un directivo que vive y encarna estas 4 virtudes cardinales tiene éxito o no. ¿Y de qué manera lo estoy extrapolando? Bueno, hemos hecho muchas pruebas metodológicas, hay un marco metodológico en cada una de estas pruebas, porque esta tesis tiene un constructo muy cualitativo, tiene una base empírica, tiene una base, una fundamentación teórica, pero por otro lado yo he logrado hacer pruebas a más de 300 personas. He hecho pruebas de competencias, pruebas de potencial con varias metodologías, y lo que estoy determinando y correlacionando es que tanto esas competencias profesionales tienen relación con las virtudes cardinales. ¿Y por qué estudiar las competencias profesionales en el marco práctico o empírico? Porque las virtudes cardinales están asentadas en el comportamiento organizacional como hábitos, y las competencias profesionales, que muchas organizaciones la tienen dentro de su famoso diccionario de competencias y sus 4 factores y sus 40 competencias, lo que hacen es traducir esas virtudes cardinales. Entonces lo que estoy haciendo es unir nuevamente esta gran pasión que tengo por unir lo empírico, la fundamentación técnica y científica, teórica, con la práctica. Entonces, llevándolo y extrapolándolo con cada uno de esos directivos, he entrevistado de todo, ¿no? He entrevistado más de 30 vicepresidentes de diversas organizaciones, más de 80 gerentes generales, gerentes medios,
gerentes tácticos y operativos también. Bueno, y lo que tú decías, ¿no? Y lo enseñamos en nuestras clases de estrategia y de cultura, que la repetición lleva el hábito lleva el comportamiento a la cultura. Pero efectivamente para definir la cultura hay que definir los comportamientos, y los comportamientos están de alguna otra forma traducidos en esas acciones, porque un hábito, digamos que es un acto repetido bueno, ¿no? Una acción operativa, un acto operativo bueno es una virtud. Y si nos puedes adelantar un poco los resultados, ¿existe correlación? ¿No existe correlación? ¿Qué nos puedes anticipar un poquito de este estudio que seguramente está ya finalizado? Sí, está ya finalizado, ya está maquetada la tesis y en octubre la iremos a defender, ¿verdad? Pero la correlación es que efectivamente, ¿no? Las virtudes cardinales tienen una profunda conflusión con la vida práctica profesional, ¿no? Porque el ser humano no es un ser diviso. No es que puede ser uno en la casa, uno con sus amigos, uno en su trabajo. Las competencias profesionales tienen una raíz de acompañamiento a lo largo de todo el desarrollo y el despliegue de la acción humana. Por lo tanto, lo que sí hemos logrado coincidir es que efectivamente, ¿no? Un liderazgo virtuoso, un liderazgo basado en las virtudes cardinales te permite obtener buenos resultados, ¿verdad? Y está muy atado a esos 9 componentes que he estudiado de las competencias profesionales, ¿no? La agudeza para los resultados, el análisis financiero, la capacidad de crear redes interpersonales, la resiliencia, el manejo de la ambigüedad, el manejo de la corporalidad como habilidad blanda, el liderazgo de alto impacto en equipos. Entonces, lo que he hecho en cierta manera es homologar cada una de esas virtudes y correlacionarlas. Y la verdad es que sí, he podido llegar a una conclusión de que un directivo virtuoso es un directivo exitoso. Y un directivo virtuoso, podemos decir, es aquel directivo que tiene estas 4 virtudes cardinales, que las practica, que es coherente, que es congruente, porque eso tiene que ver mucho también en las organizaciones, cuando esa congruencia se la puede evidenciar, que es parte del liderazgo. Boris, un último mensaje que le quisieras dar a nuestra audiencia en función de lo que hemos conversado. Bueno, yo diría que pues, es supremamente importante, es vital. Hace un momento hablaba con unos estudiantes de la UES, unos jóvenes de sexto semestre, y hablábamos sobre la cultura de la legalidad en la UES. Y hablamos de esa cultura de legalidad que te lleva a transformar los entornos de impunidad. Entonces, mi recomendación es eso, no cansarse por hacer el bien. No cansarse, y el bien no es algo etéreo, no es algo que es superficial. Tiene una connotación práctica, profunda, ¿no? En la tarea diaria, en el quehacer, en la interrelación con el otro, cuando predispones la voluntad para atender, para servir al otro. Entonces sería mi recomendación. No cansarse de trascender, pero sobre todo también de mover la vocación profesional hacia el bien, que es algo que nos permite también no solo transformar los diversos ambientes en los que nos movemos, sino transformar las entrañas de la sociedad. Excelente, Boris. Muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos en este espacio y por comentarnos un poco de lo que ha sido tu vida, tanto personal como familiar. Y por otro lado, y profesional. Y por otro lado, pues, dejar un último mensaje. La importancia de esta búsqueda de la verdad para hacer el bien, como nos decía nuestro invitado, de esa forma de ser congruente, coherente, de que ese liderazgo permita tener un impacto en las competencias, en la cultura organizacional, y que independientemente de las generaciones, sepamos que trabajamos con personas, que coexistimos con personas, y que la única forma de lograr los resultados es entendiéndolas, aceptándolas como somos. Nos veremos en un próximo capítulo. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.